Bueno, hola a todos. Hoy nos vamos a ocupar de un tema que creemos que es muy sugerente y que está lleno de matices y complejidades. Es, es mirar a la ciudad y a la arquitectura en su tándem ciudad-arquitectura, y todas las implicancias que estas escalas tienen. Así que bueno, nos aprestamos entonces a abordar estas escalas urbanas. Em, Como siempre hacemos al principio de las clases, eh, vamos a un poco describir cuáles van a ser los actores, las barajas que se van a poner en juego. La ciudad, los libros, los dibujos, historias e ideas. Y a los que vienen siguiendo la saga, digamos, de estas clases, en relación a lo que di hace poquito sobre el lugar como interpretación, van a ver que sostenemos estas claves que estamos desarrollando en el año, que tiene que ver con miradas recurrentes sobre temas, pero desde distintos lugares o con distintas ópticas, y luego mostrar los enlaces o relaciones que hay entre estos edificios, estas ciudades, autores, ideas. Es decir, entender que hay un hilo conductor y hay una secuencia de sentido que es interesante develar y considerar. El primer aspecto que me gustaría subrayar es entender que la arquitectura y la ciudad son básicamente inherentes a lo humano, emergen de la naturaleza humana, expresan tres instintos humanos que son el construir, el convivir y el expresar. El construir, porque somos constructores, eh, construimos y habitamos, como explicaba en su texto, en su conferencia Heidegger. Somos comunidad y entonces buscamos convivir, somos ciudadanos, buscamos vivir juntos. Y el tercer instinto o dimensión ancestral que me parece que contiene la arquitectura de la ciudad es nuestra necesidad de identificar nuestro mundo interior con el mundo exterior. Es decir, ese anhelo de identidad se expresa y se representa en la ciudad y en la arquitectura. Es decir, cuando digo somos constructores, vos pensás en los chicos en la playa, sin ninguna formación, nada más que jugando, construyen. Es como hay un instinto constructor. También tenemos una voluntad de vivir en comunidades que se expresa, me parece, de manera elocuente en la ciudad, que no es otra cosa que eso. Es la forma que ha tomado en la historia de nuestras sociedades en distintos lugares del mundo esta voluntad de vivir en comunidad. Y la tercera es el hecho de el anhelo de identidad, es decir, esta voluntad de vincular y cargar de sentido al mundo exterior a partir de nuestra dimensión interior. El segundo subrayado es entender que, subrayado en el sentido de que irrelevante que es esto, es que entender que las ciudades y el lenguaje son las mayores expresiones de la cultura humana. Las ciudades nos han acompañado por milenios, por milenios. Fíjense, este es un plano de Naipur en la Mesopotamia, está cerca de lo que hoy es Bagdad, las ruinas, del año. Este es un plano de la ciudad de Nippur de 1400 antes de Cristo, pero los asentamientos en ese sector se remontan a milenios. El tercer subrayado, entender que la arquitectura y la ciudad son productos culturales, son productos culturales que se vinculan con todas las otras disciplinas, ¿no? El otro subrayado tiene que ver con este proceso que se ha acelerado de manera importante en las últimas décadas, que es el proceso de urbanización del globo. Es decir, en 1950 el 30% de las personas vivían en ciudad y hoy más de la mitad del mundo vive en ciudades.
Así que la pregunta es cómo crecen nuestras ciudades, cómo crecen. Y los verbos que esta pregunta implica. Cuando yo me estaba formando, recuerdo que Foster construye este edificio, la sede del banco HSBC en Hong Kong, quizás emulando algún proyecto de, de Amancio Williams, y me acuerdo que, bueno, ahí ven la envergadura comparado con los edificios anteriores, un edificio de gran porte. Sin embargo, tuve la suerte de poder visitar Hong Kong hace unos años, y fíjense, este es un edificio, creo que de los mejores que construyó César Pelli, el Gran Mandarín en Hong Kong, y acá abajo ven el edificio de Foster. Y seguramente en los próximos años veremos que el Gran Mandarín es superado por algún otro edificio. Entonces, a mí me pareció que un verbo a conjugar, un verbo implícito en esta lógica de que las ciudades crecen, sobre todo, bueno, en el mundo crece la población, entonces, bueno, si no queremos perder la tierra cultivable, las ciudades tienen que crecer y se tienen que densificar. Entonces, me parece que hay como un verbo implicado que es el verbo apilar, y porque tiene que ver con el densificar. Y entonces, bueno, hay ejemplos maravillosos, desde Sejima en Nueva York, o Rem Koolhaas en Seattle con su maravillosa biblioteca, en donde enriquecen y sostienen de manera arquitectónica esta noción de apilar, de densificar, ¿no? Córdoba crece aproximadamente a un 1% anual. Si redondeamos que en este año del 2020 Córdoba tiene más o menos 1.500.000 habitantes, en 10 años habrá crecido el 10% más. Es decir, que va a haber 150.000 ciudadanos cordobeses sumándose a nuestra ciudad. Es como el equivalente a toda la ciudad de Villa María, con sus 150.000 habitantes, junto con Villanueva, que se tardó 150 años en evolucionar, metidas en la ciudad de Córdoba. Entonces, estas son las preguntas que pone la ciudad. ¿Dónde y cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a incorporar nosotros 150.000 habitantes? Y cada ciudad tiene estas problemáticas, 1% no es tanto. Hace poquito estaba conversando con unos amigos de Colombia, y la ciudad donde estábamos hablando crece al 1,5. Entonces, bueno, encima en Córdoba, la gran mayoría de esos 150.000 ciudadanos justamente no tienen los servicios y las calidades de dignidad mínimas que debieran tener como ciudadanos, porque la ciudad es eso, es el artefacto que provee la ciudadanía a la gente, es decir, es un artefacto dadora de derechos. Es decir, la ciudad crece, pero por un lado crece informalmente y por otro lado crece generando viviendas que no son ocupadas, es decir, producto de la especulación.